Entonces vamos a grabar la clase para Natalia Rivera, clase 16 de física. Y vamos a hacer el ejercicio número 2. Solución. Vamos a empezar. Como somos diferentes, entonces vamos a empezar por el número que se nos antoja. Y el número que en este momento se nos antoja es el número 2. Número 2. Edu, pero copiamos los 4 ejercicios o solo el que vamos haciendo contigo. No, por ahora vamos copiándolo de manera parcial. Copiamos el número 2. Vale. Yo espero, muy calladito, yo no los voy a salar, pero pues sí copiamos. Y además, como yo sé que ustedes copian, podríamos, incluso como nota del tercer periodo, podríamos pedir cuaderno. Y ustedes me dejarían el cuaderno, me envían el cuaderno, como sea. Eso lo podríamos hacer. Pero el cuaderno solo de los temas de tercer periodo, todo el cuaderno. ¿No? Podríamos pedirlos todo el cuaderno. Podría ser, Pues ¿no? es Una que idea. muchos dejamos los cuadernos en el colegio. Ah, bueno, entonces solamente lo que hemos copiado en virtual. Gracias. Yepa. Podría ser, podría ser. Sí, yo dejé la parte de lo que es, ¿cómo se llama eso? De los tubitos. Yo solo ¿Sí? copié en unas hojas y lo dejé en el colegio. Dejaste el conocimiento allá, por Dios. Ah, No, yo también dejé geometría analítica. Ah, colmo, Valeria, ¿cómo es eso? No mentiras. Podemos pensarlo, podemos meditarlo. También son ganas de hacer lo mismo con los de 11, que los de 11 se la están dando de listos de no copiar, entonces. Podría ser, podría ser. ¿Qué pensarlo bien? Eduardo, ¿al fin vas a hacer examen final? Yo creo que puede ser, yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Aunque igual sus talleres, los talleres o exámenes han sido relativamente sencillos, cortos y demás. Entonces, hay pocos de ustedes que trabajan de manera autónoma. Hay gente de ustedes que 3x4 da 50 y medio salón copia 3x4 50. Copian y ni siquiera se toman el trabajo de verificar si lo que están copiando está bien. Entonces, eh, podría hacerlo. Independientemente de eso, podría ser. Podría ser que puedo hacer examen final. o sea que no es seguro. No, no es seguro. No, no es seguro. ¿Y qué temas entrarían si fueras a hacer examen final? Tercer periodo. Ok, Entraría todo lo que Ya tiene que acabé, ver con profe. fuerza, con módulo de Young, módulo de corte, módulo de dilatación. Entraría coeficiente de expansión térmico, con variaciones de densidad. Entraría calor específico, en o sea gramos. que física de sólidos. Sí, ajá, física de sólidos. Entraría, ¿qué más? Lo que hemos visto de las clases virtuales. Lo que entraría de ahí. Ok. En el caso hipotético que hagamos esto. Lo más probable es que sí. Igual, ustedes han estado haciendo talleres, han estado trabajando. No hubiéramos hecho nada, pues. Entonces, ¿con qué cara yo les voy a decir, hagamos el examen? No les he enseñado nada. Y ustedes no han enviado nada. No tendría cara yo, pues, para decirles que. Pero ustedes han estado trabajando. Entonces,
podría ser. ¿Listo, bellezas? Listo, profe. Bueno, vamos Sí, con profe. ganas. Vamos pues. Entonces, ¿estás esperando a que copiaran? Vamos. Entonces, a ver, entonces, Morales, léanos por favor el ejercicio número 2. Vamos con el 2. Con ganas pues. Al interior de un contenedor se encuentra un gas ideal a temperatura de 30 grados centígrados y presión de 140 kilopascales. Si el contenedor sufre una fuga de gas, la cual genera pérdida del 30% de moles del gas y su temperatura llega a 25 grados centígrados, determine presión del gas bajo las nuevas condiciones. Entonces, básicamente lo que te está diciendo es que tenés una etapa 1 y una etapa 2. En la etapa 1, la temperatura es de 30, o sea, usted tiene un gas, vamos a contextualizarnos. Usted tiene un gas y ese gas está acá adentro. Listo. Ese gas, entienda ese gas, no pueden perder de vista algo, muchachos. Si suene redundante, ya lo hemos visto 1000 veces. El gas ustedes no lo pueden perder de vista, que el gas son bolitas, son pepitas, son partículas. Y entonces, como yo sé que están dibujando, hagámosle unas cuantas pepitas acá adentro, unas cuantas bolitas. Listo. El gas está acá adentro. Y el gas se encuentra a una temperatura de 30 grados centígrados. Aquí están los 30 grados centígrados. Y aquí están. Además de eso, el gas se encuentra a 140.000 pascales. Aquí está, vea, 140.000 pascales. Ese 140K, disculpen por favor, pues de pronto no lo hemos trabajado mucho, no lo recuerdan, dice kilopascales. Y entonces, cuando a mí me dicen kilo, pues entonces es multiplico por 1000. O sea que eso es 140.000. 1, 2, 3 pascales. ¿Él tiene dudas? Por favor, me pregunte. Estas clases son ya lo último, muchachos. Han aprendido cosas peores. Hagámoslo al final, con ganas. Entonces, voy a quitarle esta check de aquí. Listo. Continuamos. Dice que el gas, continúo releyendo lo que Morales inició. Dice, si el gas, dice, si el contenedor sufre una fuga, entonces alguien cogió, esto es totalmente normal, esto es totalmente real, jóvenes, esto no es física de tablero, esto es totalmente real y funcional. Entonces, había un contenedor y aquí tenía un grifo, una llave, aquí tenía una llave, entonces aquí le voy a poner una llavecita, vamos a hacerlo bien bonito. Aquí tenía este tipo de, aquí tenía una llave, bueno, y ahí tenía, ¿qué? Y aquí tenía un grifo de, un seguro de, no sé, hagámosle algo así como de este estilo. Y ya se lo podemos pintar. Creo que si copiamos bien, cuando vayamos a estudiar para el examen, pues entonces lo vamos a sacar sin mente. Es un grifo. Y alguien coge y abre el grifo. Cuando alguien abre el grifo, pues genera una fuga de gas. O sea que hay átomos de ese gas que se van a fugar. Hay átomos de ese gas que se van a ir. Cuando esos átomos de gas se fugan, se van, se pierde el 30% de las moles. Ah, ok. Entonces ya tengo otro, a pesar de que no me lo da, pero yo acá tenía un moles 1. No tengo ni idea cuánto vale, pero tenía un moles 1, un N1, una cantidad de gas 1. Cuando él llega a la etapa 2, ha perdido el 30% de moles. O sea que la pregunta es, jóvenes, si ustedes pierden el 30%, aquí lo dice, ¿no? ¿Cuánto les queda? El 70. El 70%. Y 70% es 0.7. O sea que les queda el 70% de lo que tenían inicialmente, que es N1. Para eso es que uno aprende lenguaje matemático y eso se aprende en primaria, por allá. Cuando a mí me dicen, y disculpen por favor a los compañeros que sí entendieron, aquí dice lo siguiente, dice,
que se pierde el 30% de las moles. O sea que si tú pierdes el 30, te queda el 70. Y 70 es 0.7. O sea que te queda el 70% de lo que tenías antes. O sea, el 70% de N1. ¿Que cuánto vale N1? No tengo ni idea. Y la verdad, tampoco me importa. Continúo. La temperatura, claro, me habla de una temperatura 2. Aquí lo dice, ¿no? Dice que la temperatura llega a 25 grados centígrados. 25 grados centígrados. Tengo con plastilina, ¿no? Entonces, supongamos, a ver, vamos a hacer un cálculo. Vamos a contar las bolitas. Teníamos 1, 2, 3, 4, 5, ya me perdí. 4, 5, 6, 7, 8, 9. E inicialmente teníamos el 100%, que eran 10. Pero de esas 10 se escapan 3. O sea que ahora me quedan 7, me queda el 70%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenía 10, se escaparon 3, me quedan 70%, me quedan 7. Pregunta cualitativa. La pregunta es, ¿por qué esperamos o por qué yo la temperatura 1 le he puesto 30 y a la temperatura 2 le puse 25? ¿Por qué baja la temperatura? ¿Por qué no ponerle 100? ¿Por qué no ponerle 100 grados centígrados? Porque la cantidad de moles y la temperatura son directamente proporcionales. Entonces, si baja la cantidad de moles, baja la temperatura. Otra vez, por favor. La cantidad de moles y la temperatura son directamente proporcionales. Es decir, que si baja la cantidad de moles, bajaría la temperatura, creo. ¿Seguro? Mira la ecuación. No, porque se están multiplicando juntos, entonces al pasar al otro Ajá. lado de... Y pasa y serían inversas, ¿cierto? Ujú. Pero tiene sentido tu explicación. Lo que tú me dices es totalmente válido. Lo que tú me estás dictando es totalmente válido. Pero mira que la explicación ya no se casa netamente con la fórmula. ¿Quién soporta o quién se opone, porfa? Hagamos esta clase un poco diferente, ya son de las últimas que nos quedan. ¿Qué dice Camila, Mariana? ¿Qué dice Lina, Valentina? ¿Qué dicen? ¿Por qué la temperatura? Ojo que no hemos hecho cálculos, ¿no? Muchachos, aquí en ningún momento hemos empezado a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir. Eso no lo vamos a hacer todavía. Lo único que estamos cuestionando, ¿no? Pues ustedes me están cuestionando a mí. O sea, ustedes me dicen, Eduardo, ¿por qué Eduardo tenía a 30 y por qué, pero mira, esto es 60? O bien, ya, tengo unas herramientas de aquí. Si lo tenemos a 30, ¿por qué la temperatura pasa a 25? Morales da la respuesta, es una respuesta totalmente válida. Pero si nos pegamos en la ecuación nos morimos. Es así y no. ¿Qué dice Barra? Contame, ¿qué dice Valeria? ¿Qué dice Camila? ¿Qué dice Sebastián Campo? ¿Qué dice? ¿Qué opinan ustedes? Cuéntenme. Amiguitos. Pues como por la presión puede cambiar la temperatura. Sí, 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 es totalmente. De hecho, tú aquí me haces acordar que la pregunta es, tontamente, había perdido algo básico que era la pregunta. La pregunta es, determine la presión 2. O sea que P2, no tengo ni idea cuánto vale P2. La respuesta ustedes van a decir, uy, obvio, pues yo ya Morales de pronto ya la dijo, o ahí está. Créanme que por algo me puse a dibujar, no van a creer que fue por tomar clase, por algo me puse a dibujarle las pepitas. Hagan de cuenta, y esto es la vida real, hagan de cuenta que estos somos nosotros en un salón de clase, o con esta explicación. Mi explicación es de mi profesor que había estudiado por allá
en el extranjero y demás con toda su experiencia, pero él lo explicaba así, como yo se los voy a tratar de transmitir, ¿no? En medio de mi ignorancia, no siendo él ignorante, ¿no? Mi profesor dijo lo siguiente, dijo, imaginémonos imaginémonos maestros, perdón, creo que alguien quiere entrar. Ah, bueno, listo, no hay micrófono, vale, está bien. Entonces, nos decía a todos maestros, les dijo, imaginemos los maestros que estamos, estamos como estamos en un salón de clase. Y en ese salón de clase, 3 de nosotros se salen. Cuando se salen, el espacio, el volumen se mantiene, pero el número de partículas baja. Si ustedes se dan cuenta, yo aquí les dibujé 10, saco 3, me queda el 70%, me quedan 7. O sea que hay menos número de partículas. Y cuando hay menos número de partículas, entonces la temperatura del medio lo que hace es bajar. Porque hay menos roces entre estas partículas. Ve aquí que el concepto empieza a ir de la mano con lo que yo les decía. Estas partículas son partículas atómicas y se están moviendo en todo momento, muchachos. Ustedes no pueden perder de vista eso jamás, de que los átomos están quietos. Este señor se mueve para allá, este señor se mueve para allá, este señor se mueve para acá, este señor se mueve para acá. Ellos en ningún momento, ninguno de ellos está quieto. Hay colisiones, o sea, todos están en constante movimiento. Y sus múltiples colisiones, esto acá dentro es un reguero, ¿no? Y sus múltiples colisiones, lo que hacen es, sus múltiples colisiones es lo que me genera a mí la temperatura. Claro, como acá hay menos colisiones, acá hay más colisiones porque hay más partículas, a más colisiones, más temperatura. Y a menor número de partículas, pues menor número de colisiones. Por eso la temperatura va a disminuir. Por eso es que la temperatura, en mi humilde ejercicio, debe pasar de 30 a 25. En este ejercicio en particular. ¿Entendió, Parra? Parrita. Sí, profe. Listo. Si alguien no entiende, me dice, por favor. Luego les digo, no, el profesor te está dando la clase nomás a Parra. Los chiquitos los niños de primaria. Digo, no, por si acaso. Continuamos. Entonces, la parte matemática es muy simple. Simplemente, yo les he dicho a ustedes que lo que tenemos que hacer es escribir dos ecuaciones de gases ideales. PV igual a RTN. 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 Les explico. Yo sé que ustedes ya me enviaron un ejercicio, pero se los voy a explicar por si acaso no les quedó muy claro, o si lo copiaron, si copiaron a la loca y ni sabían qué significaba la P, pero lo copiaron. Entonces, de todos modos, les voy a explicar para esos que lo copiaron. Entonces, PV es igual a RTN, PV es igual a RTN. Entonces, lo que yo hago es etiquetar los estados. Estado 1, estado 2. Estado 1, como es presión 1, le coloco presión 1. Pregunta, Parra, ¿el contenedor cambia de volumen? No. ¿En algún momento me dice que el volumen se redujo, se aumentó el volumen? ¿En algún No, momento no habla dice del nada. volumen? No, ¿Sí o no? no. Entonces, el volumen es una constante. Y el volumen lo voy a repintar con negro. El volumen es una constante. Listo. R es una constante, o sea que esta señora la voy a repintar con color negro. Nada que hacer. Ella no cambia. Pues si cambia, me dicen cómo. Y ya. Puede cambiar desde cuando litros a metros cúbicos, pero finalmente sigue siendo la misma constante. Entonces, si cambia, me dicen, por favor, para publicarlo en una revista científica colombiana.
La temperatura. Tenemos una temperatura 1 y una temperatura 2. O sea que a este señor le ponemos temperatura 1. Y aquí este señor tiene N1 moles. Entonces aquí está el N1. Lo que no cambia, acá, como estamos trabajando en paralelo, acá, la presión 2 es la que tú vas a encontrar. O sea que le colocamos presión 2. El volumen está con negrito, o sea que no cambia. R es una constante, o sea que no cambia. La temperatura ya la tenemos, ¿no? Y a esta vaina le ponemos T2. Y como es N2, porque como tú le sacaste gas, entonces esto se llama N2. Lo que no cambia, jóvenes, tengo que identificar los términos comunitarios. Lo que no cambia se despeja. Y entonces, o así le han enseñado a mi profesor que ha estudiado no me acuerdo dónde se estudió ese tipo. No me acuerdo del nombre de la universidad. Entonces, mi profesor, con su formación en Rusia, lo que le habían enseñado es lo siguiente. La temperatura 1, como sí cambiaba, entonces vamos a utilizar otro colorcito. De aquí se lo explico con plastilina, luego ya aceleramos el proceso, tranquilos, luego ya no se me aburran. Yo sé que algunos entienden, entonces luego aceleramos, ya aceleramos, tranquilos. Entonces esto es P1 por N1, la P1 acá está multiplicando y la P1 pasa a dividir. Si se dieron cuenta, lo que no cambia lo dejé a un lado y lo que sí cambia lo dejé a otro. Lo mismo me toca que hacer acá. Entonces, este señor, el volumen no cambia y la R no cambia. Esto lo dejamos a un lado. Y al otro lado dejamos lo que sí cambia, que es T2, M2. Estas son de esas clases que uno busca a veces cuando uno está en la universidad, busca, Dios mío, alguien que le explique, por Dios, y en YouTube ni existe, solamente se lo encuentra en clases de George Wilson, que es un profesor del MIT, nada más, el tipo de único que tuve estas clases, desafortunadamente. Y las dan en inglés y algunos somos malitos para el inglés, solamente inglés técnico, entonces, pues, tiene BR sobre BR, entonces igual a los términos, como esto es igual a esto, entonces esto tendrá que ser igual a esta vaina de acá. Y entonces eso te permite, vamos a dividir otra vez en tablero, y eso te permite hacer una igualación, esto ya es álgebra, T1 por N1, ténganme paciencia, porfa, ya ahorita aceleramos el proceso, tranquilo, no me afán de nada. T1 por P1, y esto lo igualamos al otro término, que es T2, N2 sobre P2. Y aquí está P2. De aquí, ¿qué es lo que puedo recordarles? Porque lo demás ya es muy fácil. Simplemente reemplacen. T1, les sugiero, por la sangre de Cristo, les sugiero, por favor, que la temperatura la trabajen, a pesar de que en este tipo de ejercicios, cuando son igualaciones de estado 1 y estado 2, pues no tiene mucho efecto, pero yo los invito a que trabajen con grados Kelvin. Esa es una invitación universal. Recuerden, quien descubrió esta ecuación, quien planteó esta ecuación de los gases ideales, los latinos no existíamos. Para esa persona los latinos no existíamos. Así de simple. Esa es la realidad. Gústele a quien le guste, ese es el comentario. El tipo no planteó la ecuación para grados centígrados. Así de simple. Entonces, la temperatura 1. Morales, ¿cuánto vale la temperatura 1? En Kelvin. 303,15 grados Kelvin. Entonces es 303.15 grados Kelvin. Entonces, es mejor ser juicioso y trabajar a nivel universal, porque uno así se acostumbra y luego cuando vaya a estudiar al exterior, pues entonces ustedes están acostumbrados a trabajar con valores universales, entonces no hay problema. Pero si solamente queremos que los centígrados existen, pues N1 lo dejamos tal cual, o sea que N1 está ahí. Sobre P1. ¿P1 cuánto vale, Morales?
Cogemos el de 140.000 pascales. 140.000 pascales, ¿cierto? Ese 140.000 escribámoslo por acá. Creo que con el editor de texto me rinde más. 140.000 pascales. 140.000 pascales. Y esto lo igualamos al otro término, que es T2N2. Entonces yo vengo aquí, T2 lo tenemos, T2 vale 25 grados. Morales, 25 grados a Kelvin, por favor. 298,15 grados Kelvin. Entonces esta vaina es 298.15 grados Kelvin. Entonces esto es así. Es mejor trabajar en valores estándar, uno ahí se evita la fatiga, no hay problema. Por N2, pero si ustedes saben, N2, véalo aquí, vean. N2 es esta belleza de aquí, entonces ustedes vienen y reemplazan aquí. Y entonces eso les va a quedar que N2 es 0.7 N1. Y entonces voy a ver esta vaina. Es 0.7 N1. 0.7 por N1 voy a poner aquí. 0.7 por N1. Y esto lo dividimos, haciéndolo despacio para algunos compañeros que apenas se están conectando. Y P2, pues P2 es lo que te están preguntando. Entonces, P2 es este de aquí. ¿Qué gana usted con eso? Pues lo gana todo, ¿no? ¿Por qué? Porque N1 se cancela con N1. O sea que finalmente no te interesaba para nada cuántas moles tenía inicialmente. N1 no te sirve. Y ya, recuerda que este 0.7 está multiplicando. Despejas P2, simplemente es álgebra barata. Yo no lo hago porque me le acaba la batería del computador. Y entonces, ¿cuánto va, Morales? ¿Cuánto te va P2? Laura, Camila, Campos. 96.383,63 pascales. ¿Quién confirma, porfa? Confirmo. Pero yo también, yo por acá tengo mis resultados, por aquí están. Confirmo. Tengo por aquí. Confirmo. Sí, 96.000, ajá. Por A dos. mí me da 96.300. Sí, ¿26? Sí, ajá, sí, perfecto. Pascal. ¿Listo? Y se acabó el ejercicio, muchachos. Pregunta. Mi profesor en la U te preguntaría esto. Mi profesor te diría, ¿tiene sentido? Bueno, primero que todo, la presión 2 es 96.000 pascales y se acabó el ejercicio. La pregunta es, ¿tiene sentido este resultado? ¿Sí tiene sentido o no tiene sentido? Escucho, por favor. sí tiene sentido. ¿Por qué? Porque lo que dijimos es que si había menor cantidad, bueno, pues si hay menor cantidad de partículas, va a haber menor presión. Porque pues si tomamos el ejemplo del salón, pues digamos si hay menos gente dentro de un mismo espacio, no va a haber tanta presión que si hay mucha más gente dentro de un mismo espacio. Mi profesor, esa es la respuesta, básicamente lo que está diciendo Laura, y yo sé que ustedes allá frente a su computador, en sus habitaciones, en el estudio, donde sea que estén, entienden y comparten lo de Laura. Lo entienden y lo comparten. Miren, si hay mucha gente en un salón, la presión es grande, vean, 140.000. Pero si tú le sacas gente, pues la presión tiene que caer porque hay menos personas. Entonces la presión cae, vean. Pasa de 140.000 a 96.000. No quiero, porfa, de que se vayan a equivocar. Y yo acá también hay colisiones, ¿no? No se pueden perder de eso. Si quieren, dibújenlo, porfa, no se les quita nada, no pierden nada. Porque no es que hay solamente Eduardo le dibujó a la etapa 2, no, acá también hay colisiones. Eso es obvio que también acá hay colisiones. Acá eso es un reguero y peor que el estado 2, que la fase 2, porque hay más partículas. Cuando ustedes están en un salón de clase y existen muchas personas en ese salón de clase, la presión es grande. A uno le hace calor, uno, y dos, la presión es grande, porque el otro está ahí respirándote ahí en la espalda, la que está ahí encima tuyo. Qué pereza. En cambio, cuando hay menos partículas, como es esta situación de acá, cuando hay menos partículas, como esta situación, pues entonces hay un bajón de presión, pero también hay un bajón de temperatura.
tiene sentido, esa es la vida real. Nosotros, yo creo que si ustedes lo trasladan a un salón de clase, lo van a entender más fácil. Como les digo, mi profesor, que él creo que había tenido profesores, él había tenido profesores de Oxford y un poco de vaina. A él así como yo les estoy transmitiendo, así le explicaban, así él nos transmitía la información con personas, de la forma más simple posible. Si tú entiendes el tema, lo puedes explicar de la forma más simple posible. Eso es lo que tratamos de hacer nosotros. Bellezas. Parrita, ¿entendiste, Parrita? Me perdió. Vale, bravo, ¿entendiste? ¿Vale? Sí, profe. ¿Vale? Sí, ¿Entendiste? profe. Campo de jóvenes. Anita. ¿Está perdida, Anita? Anita. No, profe. ¿Entendido, Anita? ¿Bien? Sí, sí, bien. Bueno, listo. Si tienes alguna duda, disparamos, ¿yo? Por favor. Las preguntas y las inquietudes, si no entiendo, eso enriquece la clase. Eso no la perturba. Eso le dinamiza la clase. Entonces, vamos a mirar, voy a volver a cargar este de aquí. Ahora les coloco un ejercicio tipo examen. El ejercicio tipo examen estos son peores que el tipo examen. El examen simplemente implica un poquitico de análisis. Vamos a hacer, a ver, les digo, pues, ya hicimos el número tú. Vamos a hacer, a ver, número neumático. A ver, acá es muy fácil. Como el número, a ver, podemos hacer cualquiera. El único rarito ahí era el número 2. Vamos a hacer, independientemente de eso, porfa, vamos a hacer el número, vamos el 4. El 4 es totalmente similar al 1. Vamos a hacer el 4. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a ver este señor de aquí. Vamos a ver el número 4. Como la idea es acelerar, entonces, ¿quién lo quiere leer, porfa? Parrita, ¿quién lo quiere leer? Camila, quien sea, porfa. Quien sea, quien quiera, pueda. Yo. Yo, Edu, yo, Edu. Arranque, mija, arranque. Lina, no pida permiso, arranque. Listo. Un neumático de un equipo móvil cuenta con un gas ideal a presión de 1,2 atm y temperatura de 15 grados centígrados. Una vez puesto el móvil en movimiento, el gas se calienta, permite un incremento de presión a 1,21 atm, conservándose el volumen del neumático. Determine temperatura del gas bajo las nuevas condiciones. Perfecto, entonces miren, yo les voy a tratar de hacer el dibujo acá. Tenemos un neumático, disculpen ustedes, les he tratado de dibujar un neumático. Aquí está el neumático, acá está el neumático, aquí está el neumático. Y entonces, aquí está el neumático y me dice que la presión 1 es de 1.2 atmósferas. 1.2 atmósferas. ¿Listo? O sea, el gas, acá dentro del gas, yo estoy viendo la parte exterior del neumático, ¿no? Pero si yo lo analizo en su interior, creo que el dibujo no ayuda mucho. Entonces estoy tratando de hacerles lo mejor posible, como a mí me lo enseñaron. Si ese es en nivel externo, eso es lo que ustedes ven. El neumático tiene una presión de 1.2 atmósferas a una temperatura de 15 grados centígrados. A una temperatura de 15 grados centígrados. 15 grados centígrados. Listo. Pero a nivel interno, allá adentro, entonces, ustedes no pueden perder de vista que esto es esto. O sea, acá adentro, ustedes cuando van en la camioneta, en el carro, en la moto, en la bicicleta, lo que quieran, y le dicen, su papá para en una estación de servicio, le dice, véndame aire. Entonces, lo que hacen es esto, ¿no? Inyectarle moléculas al neumático. O sea, que no pueden perder de vista que esto es lo que está pasando. Y además de esto, jóvenes, que ellas en ningún momento están quietas. Acá adentro esto es una locura. Esto son múltiples colisiones. O sea, ellas todas están en constante movimiento. Espero que entiendan mis flechas, mis pseudo flechas. Ellas están en constante movimiento. En ningún momento, esto es una locura acá adentro.
todas y cada una de ellas está colisionando con algo. Continúa. Dice que esto de aquí es la etapa 1. Entonces, vamos a hacer eso bonito. Bueno, bonito, inteligente. Aquí está. El neumático, que es este que tengo, está a una presión de 1.2 atmósferas a 15 grados centígrados. Listo. Dice que el neumático entra en movimiento. Listo. O sea que el neumático, no sé, empezó a girar. Y empieza a girar y el neumático empieza a deslizarse. Te lo voy a poner unos puntos suspensivos aquí. El neumático empieza a deslizarse. Cuando el neumático empieza a deslizarse, dice que el gas se calienta y permite un incremento de presión a 1.21 atmósferas. Ah, ok. Entonces, lo que te está diciendo es, voy a poner mi neumático rojo, porque ya está caliente, aunque lo va a cambiar de temperatura. Aquí está mi neumático. Mi neumático, ese no quedó mucho, que espero que lo estén copiando y estén haciendo algo más hermoso que lo que estoy haciendo acá. Mi neumático está rojo y mi neumático está a una presión de 1.21 atmósferas, o sea que esa es P2, que es de 1.21 atmósferas. Dice lo siguiente, conservándose el volumen, entonces me dice que el volumen 1 es igual al volumen 2. Que calcule la temperatura, me está pidiendo la temperatura 2. Eso me está preguntando, la temperatura 2. La pregunta del millón aquí es, ¿qué se mantiene constante? ¿Quién me dice qué variables se mantienen constantes? El ¿Qué variables volumen, no cambian? ¿Las qué? el volumen, Perfecto. ¿Qué otra se mantiene constante? ¿Qué otra variable? La cantidad de moles, La cantidad de moles. ¿Qué otra variable se mantiene constante? ¿Hay otra variable? R. R. Y R. Y R. O sea que esto es PV igual a RTN. Ustedes ya saben que esta es la metodología. Pones ejercicios, algún día el ICFES, cuando ustedes lleguen, el ICFES va a estar ahí vigente. Y esto son ejercicios tipo ICFES. El análisis, pones, que implica, entiendan lo que yo les quiero transmitir, el análisis que implica entenderlos, les va a servir para el ICFES. Entonces, yo lo que hago es divido en un estado 1 y en un estado 2. E identifico lo que está constante. El volumen no cambia. El volumen de la llanta no cambia. O sea que el volumen lo pinto de negro. El R no cambia porque R es una constante. Y en ningún momento su papá o usted le puede echar más aire a la llanta. O sea que el número de moles se mantiene constante. Entonces, el volumen se mantiene constante. R se mantiene constante. Y el número de moles se mantiene constante. Despeja a un lado lo constante, a un lado lo variable. Entonces, a mí me queda, Eduardo piensa así, no quiere decir que sea la forma más inteligente. RT, RN y el V está multiplicando, lo paso a dividir. Y por acá paso la presión, que esta va a ser presión 1 porque ella cambia, y va a ser la temperatura 1 porque ella cambia. A un lado lo variable, a un lado lo constante. Y lo mismo acá. A un lado lo variable, que es presión 2, y la temperatura cambia, o bueno, por lo menos me la están preguntando, ¿no? Entonces yo la calculo. Y al otro lado, R. Perfecto. Y ahí lo que hago es igualo ecuaciones. Esto es P2. Una belleza de ejercicio. Reemplazo valores, porque tengo todo, reemplazo valores y espejo T2. ¿Cuánto da, por favor? ¿Quién me da, cuánto me despejan T2? ¿Cuánto les da T2? 290,55 grados Kelvin. En grados centígrados. 17,4. 290
290, ¿me repites, por favor, Morales? 55 grados Kelvin. 55 grados Kelvin. Porfa, ¿entienden cómo llegar a este 290.55, jóvenes? ¿Sí entienden que lo que debemos hacer? Ustedes simplemente reemplazan valores. Ustedes ya tienen P1, que vale 1.2, la temperatura 1, mi invitación es a que la pasen a grados Kelvin. Mi invitación humilde es a eso. Pasen, trabajen en grados Kelvin. Que de pronto, para temas demostrativos, lo podemos pasar a centígrados, sí, pero la unidad universal de temperatura es Kelvin. Presión 2 la tienen. O sea que simplemente hacen un proceso de sustitución, álgebra barata y despeje. Por favor, necesito que alguien confirme el resultado de Morales. Confirmo. Listo, entonces podemos avanzar. ¿Confirma alguien más, porfa? Confirmo. Valencia, ¿sí le da eso, Valencia? Confirmo. Sí, profe. Gracias. Listo, entonces da 290.55 grados Kelvin. Y Morales pasa a 290.55 grados Kelvin. Esto ya es netamente demostrativo en grados centígrados. ¿Cuánto es en centígrados, Lau? 17,4 grados centígrados. 17.4 grados en centígrados. Entonces, ¿tiene sentido? Obvio, mire lo que la temperatura está aumentando. La temperatura, ¿en cuánto estaba? En 15. Y ahora la temperatura está en 17. ¿Pero por qué? Porque, o mejor, va de la mano con que la presión aumenta. La presión va de 1.2 a la presión